Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su materia de Derecho Constitucional. Esta va a ser nuestra clase número 5. Y el día de hoy, déjenme ver, se estaba trabando un poquito la pantalla, creo que ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene por nombre la estructura del Estado. ¿Cuál será entonces nuestro objetivo dentro de este subtema, dentro de su materia de Derecho Constitucional? Pues va a ser describir y analizar la estructura del Estado conforme a la Constitución, que entiendan cómo se organizan y funcionan los diferentes poderes y los órganos, y cómo estos interactúan para garantizar el orden constitucional y también la protección de los derechos de los ciudadanos. Este tema busca que ustedes estudien la división de poderes, las funciones de los órganos del Estado y los principios de control y equilibrio que van a regular las relaciones entre estos diversos poderes precisamente. Al finalizar el tema, buscamos que sean capaces de identificar los componentes de la estructura estatal, de explicar las competencias que tienen precisamente estos tres poderes y órganos y evaluar cómo estos elementos contribuyen al funcionamiento democrático y al cumplimiento de los objetivos que tiene el Estado. Sin más por el momento, permítanme compartirles pantalla para comenzar nuestra clase de fondo. Bien, ahí estamos viendo precisamente este tema del subtema del día de hoy, que son las estructuras del Estado dentro del derecho constitucional. Siempre va a ser todo al margen del derecho constitucional. Y vamos a hablar primero hablando de la definición del Estado, o sea, ¿qué entendemos por este ente estatal? Y en resumen decimos que el Estado es una organización política y también jurídica que abarca una población en un territorio determinado y que también tiene un gobierno sobre el cual ejerce su soberanía. De toda esta definición podemos ir desglosando varios componentes o elementos del Estado, que serían el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Estos van a ser los cuatro componentes que conforman a un Estado. Es importante que entendamos que el Estado no solo es una entidad geográfica entonces, sino comprenderlo o analizarlo desde un conjunto de instituciones y normas que van a regular la convivencia dentro de la sociedad. Esto también se va a determinar como Estado de Derecho. Todo ello se tiene que hacer dentro de un territorio. El territorio es esta delimitación de un espacio geográfico dentro de sus fronteras. Un pedazo de terreno que tiene unas fronteras que lo limitan. Dentro de ese espacio se encuentran las personas que viven ahí y esto se conoce precisamente como población, al conjunto de individuos que habitan en este territorio del Estado. Y estas a su vez se gobiernan a través de un conjunto de instituciones que se encargan de la dirección y la administración del Estado. Por último, el último elemento que tiene el Estado es la soberanía, es decir, esta capacidad de autogobernarse, de fungir como una autoridad suprema dentro de ese territorio determinado y sobre todo sin la injerencia de terceros extraños. Ok, vamos a ver los elementos. Aquí lo estamos viendo. Se los dejo un segundo para que tomen nota, por favor, sobre los elementos que conforman al Estado. Muy bien. Como siguiente punto de estudio vamos a analizar acerca de qué aspecto o qué rol juega la Constitución dentro del Estado.
Ya sabemos nosotros a estas alturas de la asignatura que la Constitución debe considerarse la norma suprema dentro del Estado, pues este va a establecer la estructura, el funcionamiento y también los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿qué funciones va a tener la Constitución? La organización del poder, la limitación del poder que tiene el Estado sobre la ciudadanía y la protección de los derechos fundamentales. Es importante que entendamos que la Constitución como norma suprema es fundamental, pues ahí se van a alinear todas las demás leyes y normas para estar en armonía o en concordancia con ella. Por otro lado, el tema de la organización del poder también viene estipulado en este documento, que es la Constitución, y ahí se nos establece cómo se va a distribuir el poder entre las diferentes ramas de gobierno o entre los diferentes sistemas de pesos y contrapesos, buscando que se evite concentrar el poder en una sola persona y así evitar el tema de la arbitrariedad y el abuso. Que precisamente eso se relaciona con el siguiente aspecto que hablábamos, que es el tema de las limitaciones que se van a encontrar dentro del poder. La limitación también va a tener una relación directa con el sistema de pesos y contrapesos y las facultades que van a tener los diferentes sistemas de poderes para que uno pueda regular al otro sin que así haya concentración y evitar abusos. Y por último, recordemos el tema más importante que es la protección a los derechos, pues a través de este aspecto reconocido en el Estado por la Constitución, se va a garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las y los ciudadanos. Muy bien, el siguiente aspecto a analizar el día de hoy va a ser la división de poderes. Ya habíamos platicado esto con anterioridad de una manera genérica. Esta teoría de la separación de poderes viene de los grandes pensadores y fue una propuesta realizada por Montesquieu. Montesquieu nos decía que debe haber una separación tajante entre los poderes, específicamente tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y que cada uno de ellos va a tener una función en concreto y en específica. Establece, por ejemplo, el poder legislativo, que éste se va a encargar de la propuesta y aplicación de la norma, más bien de la propuesta y la sanción de la norma, porque la aplicación podemos decir que tiene una relación más directa con la interpretación y aplicación a través del poder judicial, y por otro lado el poder ejecutivo va a ser el encargado de implementar y administrar las leyes y las políticas públicas. Debe existir la separación de poderes entonces para evitar la concentración del poder y asegurar un sistema de pesos y contrapesos, evitando caer en un estado absolutista o en la arbitrariedad del mismo. Nos quedamos entonces con que el poder legislativo se encarga de detallar funciones específicas como la aprobación de eh, las leyes, la promulgación y la sanción de las normas. Por otro lado, el ejecutivo es la figura del presidente o jefe de Estado y tiene todas las atribuciones inherentes a la administración y a las Fuerzas Armadas. Y por último, el Poder Judicial se encarga de la interpretación, del análisis de qué quiere decir el legislador al momento de establecer la norma. Busca este espíritu de las leyes para que la aplicación de la norma sea lo más correcta posible a lo que se quiso al momento de que se instruyó esa ley dentro de la legislación, ¿verdad? Sobre todo en este caso hablamos de la legislación constitucional.
Muy bien, ahora vamos a empezar a ver estos poderes que justamente estamos viendo en pantalla. Este bloque de tres poderes lo vamos a empezar a escudriñar de una manera más específica. Y vamos a iniciar precisamente con el poder legislativo. Este poder legislativo está compuesto de forma bicameral. ¿Qué quiere decir? Que hay dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos conforman el Congreso de la Unión. ¿Y de qué se encarga el Poder Legislativo? De la legislación, de la representación, de la promulgación de normas y también de la deliberación. Tiene estos aspectos que son importantes. Primero, la bicameralidad. ¿Por qué es importante la bicameralidad? Pues porque al tener dos cámaras, una complementa a la otra. Una promueve, la otra revisa, que es la cámara revisora, regresa la propuesta ya revisada y aprobada y ahora sí se podría promulgar, pero tiene todo un sistema precisamente el poder legislar, una serie de filtros donde precisamente se va a encargar una cámara de promover, la otra de revisar, luego verificar que esté acorde a lo que la Constitución, que es la norma suprema, establece, y ahora sí, podríamos legislar la norma y posteriormente sancionarla y publicarla en el diario oficial de la Federación, estableciendo a partir de cuándo va a quedar vigente esa norma. El otro proceso importante que ya dijimos o aspecto a tomar en consideración es esto, la legislación, entendiéndola como el proceso de creación de la norma, desde la propuesta hasta la promulgación y hasta su publicación, diría yo, en el diario oficial de la Federación. El aspecto de la representación tiene relación con el sistema que tenemos en México para elegir a nuestros representantes y que es un sistema democrático. Los legisladores son los representantes de la voluntad del pueblo, es decir, las personas que están representando nos llegaron ahí a través de nuestro voto y por eso tienen que representar los intereses de los mismos. Y por último, recordemos que existe el tema de la deliberación y promulgación de normas y que este se establece cuando ya ha pasado el proceso de revisión para posteriormente quedar vigente la norma y que se empiece a exigir su obligatoriedad. Continuamos entonces con este análisis de los poderes que integran al Estado. Ya vimos al poder legislativo, seguiría entonces el poder ejecutivo. Y vamos a hablar acerca de la estructura del poder ejecutivo, entendiéndolo como la presidencia en nuestro Estado. Pudieran existir ministerios en otras formas de Estado diversas. Y vamos a hablar acerca de las funciones que tiene. En resumen, podemos encontrar la administración pública, la dirección de la política exterior y los aspectos relativos a la defensa y a la seguridad de los gobernados. La presidencia, entonces, denota una importancia que se da a través del liderazgo de una persona, en este caso el presidente, en nuestro caso presidenta, y en otros estados a través del jefe de gobierno. También vamos a encontrar que deben existir dentro de todas estas figuras que son a la autoridad máxima una serie de personas que le rodean y que le ayudan, como los ministerios en algunos estados, que se encargan de las responsabilidades específicas o departamentos en concreto, los organismos autónomos que buscan una descentralización del poder. Y también otro aspecto a tomar en consideración y que no quiero pase desapercibido, de que se encarga la figura del presidente o representante de Estado, es la de
la política exterior, es decir, fungir como el representante en las relaciones internacionales. Y en nuestro caso mexicano, la presidenta también es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la seguridad de todo el Estado a través de su figura. Muy bien, ya hablamos entonces del poder legislativo, ya hablamos también del poder ejecutivo, pues por consecuencia solamente nos resta uno, ¿no? Que sería el poder judicial. ¿Y el poder judicial de qué se encarga o cuál es su estructura? En el poder judicial la estructura se va a dividir entre todos los juzgados de primera, segunda instancia y también del órgano máximo que representa el poder judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué funciones tiene el Poder Judicial o de qué vamos a hablar? Las funciones más importantes son, primero, la interpretación de la norma, la segunda, la administración de justicia y la tercera, la protección de los derechos del gobernado. Es importante que el Poder Judicial tenga independencia. ¿Por qué? Porque eso busca o propicia precisamente un verdadero Estado de Derecho, que además de que funcione el sistema de pesos y contrapesos, la justicia no se vea coaccionada para resolver en una dirección determinada. En cuanto al tema de los juzgados, les mencionaba ahorita que hay diferentes instancias. Podemos tener un juzgado de primera instancia y existen los juzgados de mayor jerarquía como segunda instancia, que serían los magistrados, precisamente como esta garantía de poder apelar las decisiones de una primera instancia. Esa es la función, poder salvaguardar el derecho a una segunda revisión. Y hasta arriba vamos a encontrar precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la máxima intérprete de la norma jurídica. ¿Cómo interpretan las leyes y las aplican los jueces? Pues debería ser siempre basados en la taxatividad de la norma y en la naturaleza que el legislador le quiso dar a la norma al momento de plasmarla en ley. Sin embargo, precisamente al momento de encontrar estos sesgos dentro de los juzgados, es que se nos permite recurrir o interponer recursos para que haya una segunda valoración al respecto de esta determinación de un juzgado. Todo esto pues tiene como finalidad el acceso a la justicia de las personas. Y recordemos que un proceso judicial va desde una demanda o una denuncia hasta que existe una sentencia firme. Con todo esto, lo que se busca es que la ciudadanía tenga un verdadero acceso a la justicia y sobre todo a la protección de sus derechos.
Muy bien, creo que ya dejamos ahí el Poder Judicial. Perdón, discúlpenme. Yo pensé que les había dejado la pantalla en el Poder Judicial, pero pues realmente es un resumen muy breve de lo que ya explicamos. Aún así se los dejo unos segunditos más por si quieren tomar alguna nota al respecto. Lo que sigue posteriormente será hablar entonces de los organismos autónomos. ¿Qué son los organismos autónomos? Son precisamente estos entes que buscan estar separados de un régimen, o sea, que no sea el Estado quien interfiera en las decisiones y que tienen como funcionalidad sostener aspectos básicos dentro de la estructura de un Estado. Para que me entiendan, algunos, por ejemplo, serían el Banco Central, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Y las funciones y objetivos que tienen son esta independencia operativa para garantizar la imparcialidad y la eficacia. Cuando decimos independencia operativa, nos referimos a que no haya una injerencia del Estado en las decisiones que tomen estos organismos. Y sí es muy importante porque si analizamos estos entes que les mencionaba, por ejemplo, el Banco Central, el rol importante que tiene es en la política monetaria dentro del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la protección y promoción de los derechos fundamentales, pero también las sanciones por si el mismo Estado comete actos violatorios, estos sean quienes se encarguen de encontrar una sanción. Por eso es importante la independencia, porque si no hablaríamos de índices muy altos de impunidad. Entonces, en resumen, con lo que nos podemos quedar es que existen organismos autónomos y que esta autonomía tiene que existir para que sus resoluciones sean adecuadas. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el del Instituto Nacional Electoral, y pues claro que tiene un impacto dentro de la democracia y dentro de que las personas puedan elegir sin coacción a los representantes en las diferentes cuestiones relativas al voto y a nuestra forma de elección de gobierno. Ahí lo estamos viendo en pantalla, estamos viendo algunos organismos autónomos como la CNDH, el INAI, que al parecer ya desapareció, pero por ejemplo vemos también ahí el INE y el INEGI. Para ir concluyendo, vimos entonces la estructura del Estado, ya vimos qué elementos lo conforman, la población, el gobierno, la soberanía y el territorio, y que todo esto en sí forma el ente jurídico conocido como Estado. También platicamos acerca de los tres poderes que existen dentro de para la regulación, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y hablamos de cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Para ir resumiendo, el ejecutivo, la representación en temas de temas exteriores, la seguridad a través de las Fuerzas Armadas y la administración pública. El legislativo, pues, como lo dijimos, se compone de dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión y su principal función es la de legislar, y el judicial, el tema de la interpretación y administración de justicia como las funciones principales. Con eso cerraríamos entonces el día de hoy. Nada más, por favor, no olviden el tema de las tareas que se van a estar poniendo ahí dentro de la plataforma. ¿Y qué tareas tenemos pendientes para ahora? Tenemos un resumen final. Este resumen final va a ser precisamente sobre el tema visto en clase, con los aspectos que ya vimos en cuanto a el Estado, la división de poderes y la legislación. Y nada más, por favor, pongan su perspectiva o su opinión personal respecto a este tema. Creo que se establecieron las pautas específicas de este resumen dentro de la plataforma, y esa es la tarea que nos quedaría pendiente. Por favor, revisen, y si tienen alguna duda lo pueden hacer saber a través del botón de contacta a tu tutor, donde yo estoy revisando constantemente esta plataforma para poder atenderlas y poder resolverlas. Ahí también se están subiendo todas las actividades que les van a servir para el momento de evaluación, y ya nos estamos acercando al tema del primer parcial. Esperamos que este esquema les sea útil, este resumen que vimos hoy, y que los ayude a preparar una clase
completa y sobre todo detallada sobre la estructura del Estado. Entonces, con esto, con toda esta información, lo que buscamos es que ustedes conozcan aspectos tan relevantes como el Estado y como los entes que regulan al Estado con esta división de poderes. Con eso nos quedamos. Espero que haya sido de claridad el tema del día de hoy. Cualquier cosa o situación, estamos a sus órdenes. Que tengan buen día.